Santiago Sí, Liaudat mientras Jorge hace su pollo con goulash. efectivamente. Un fuerte abrazo, hasta el lunes, chau, chau. Chao, ¿cómo estás, Santiago Liaudat? Hola, buenas noches, Sandra. Buenas Tanto noches. tiempo, ¿cómo estás? Sí, es cierto, es cierto. Hace mucho que Bien, no nos bien, cruzábamos. bien, bien. Y bueno, Bueno, acá yo acá lista para tu columna, tratando de aportar algunos elementos, qué sé yo, que no en son el tan medio de la coyunturales, confusión pero que, general, ¿no? Tratando de aportar algún claro, elemento en el medio de la confusión general. sí, porque siempre corremos el riesgo entre tanta vorágine de acontecimientos de perder de vista algunas cuestiones esenciales que siempre están buenos, ¿no? Volver sobre ellas. Y de eso se trata este ciclo, Sí, que les recuerdo a la audiencia, comenzó el año pasado, sí. acerca del sentido y la felicidad humana, ¿no? El sentido de la vida. Y bueno, esta ya es la sexta columna sobre este tema, en el cual recorrimos algunas cuestiones, indicadores, ¿no? Allá por el inicio de este ciclo, indicadores del Ujú. malestar en que vivimos. Luego exploramos un poco la cuestión en la modernidad. eh, Presentamos algunas crisis de ese sentido que la modernidad nos proponía, asociado al humanismo clásico, asociado al progreso en la historia, y vimos también algo de la crisis de eso en el siglo XIX y XX, y finalmente llegamos a ver algo de Scalabrini Ortiz frente a la crisis espiritual, ¿no? Hoy les voy a traer a un autor relativamente conocido, por lo menos se conoce la idea, no sé cuántos lo han estudiado, que es Abraham Maslow. Es un Ajá. psicólogo estadounidense del siglo XX, de hecho es uno de los psicólogos más citados del siglo XX, Ajá. quien propuso esta pirámide de las necesidades humanas. Así que bueno, esa va a ser la cuestión, el tema de la columna de hoy. Antes, ubiquemos a Maslow. Maslow es un hijo de migrantes a Estados Unidos, su familia proviene de lo que era Ucrania o lo que era el Imperio Ruso en su momento, Lo familia estarían echando judía. ahora, lo estarían echando. Bueno, no sé qué pensaría ahora, bueno, tema aparte. Y bueno, él tuvo una formación que le permitió adentrarse tanto en el psicoanálisis como en el conductismo. Ujú. Ninguna de estas dos grandes escuelas de la psicología lo convence y él va a intentar ni más ni menos que una tercera posición, ¿no? Una tercera vía, lo cual ya nos cae muy simpático. Totalmente. Y, y va a proponer una psicología humanista, así le va a llamar. De hecho, generó una escuela, ¿no? De la psicología humanista o humanística, que básicamente va a intentar hacer un abordaje no solo de la enfermedad, que quizás era por lo menos típico en aquel momento de las dos grandes escuelas de la psicología, sin enfocarse en el problema de salud mental o en la enfermedad o en el síntoma, y no tanto en el bienestar, ¿no? Es decir, en aquello que nos permite a los seres humanos realizarnos como tales. Entonces, Maslow va más bien tratar de identificar los elementos positivos, ¿no? No tanto quedarse en lo negativo, si se quiere. Claro, Y lo va a hacer desde... es como preguntarse si el bienestar es algo más que la falta de malestar. Exacto, tal cual, tal cual. Bueno, de hecho, más o menos en estos años, porque él publica su teoría de él le va a llamar la jerarquía de las necesidades humanas, la publica en el 43. Y ahora se me viene a la cabeza que en la posguerra, inmediatamente en la posguerra, la OMS va a plantear su concepción de la salud, que justamente se sale, ¿no?, de la idea de la ausencia de la enfermedad, para plantear una idea de salud que tiene que ver con la plenitud, ¿no?, del Claro. bienestar. Bueno, Maslow un poco anticipa esto con esta psicología humanista, que va a tener además algunas otras diferencias con estas otras grandes escuelas de la psicología, que va a tener un abordaje más holístico. Él va a buscar contemplar los distintos aspectos de la vida humana, es decir, no va a estar tan centrado en el individuo y sus falencias o cuestiones vinculadas a su vida estrictamente individual, sino que va a darle más importancia, vamos a verlo, a aspectos materiales, aspectos sociales, que, bueno, uno en la vida puede ver que tienen una gran importancia. Y sí. Y va además, y comulga muy bien con nuestro ciclo, él va a dar importancia a su vez, lo vamos a ver cuando presentemos esta pirámide de las necesidades, va a dar importancia a la cuestión del sentido, ¿no? Lo que hemos llamado el sentido en este ciclo, que es la idea de un objetivo en la vida que lo trascienda a uno como individuo, ¿no? Sí. Entonces va a plantear que esto es un aspecto clave, ¿no?, para una persona saludable. En fin, creo que tiene estos grandes méritos. Por supuesto ha sufrido sus críticas, que si nos da el tiempo también al final veremos algunas de las críticas que ha tenido, ¿no? Así que, hecho esta pequeña introducción a este gran autor, vamos a ver de qué se trata esta pirámide de las necesidades. Bueno, básicamente él reconoce
5 niveles, ¿no? O 5 tipos de necesidades, ¿no? Él los va a ordenar jerárquicamente, de hecho esa va a ser una de las críticas que va a sufrir, pero bueno, vamos a ser fieles al autor y vamos a ordenarlas jerárquicamente, ¿no? Y él va a plantear que el primer nivel que debe satisfacer el humano en la búsqueda de su realización es el nivel de las necesidades vitales, ¿no? Parece una cuestión de perogrullo, una cuestión evidente, sin embargo... Hay que seguir viviendo, digamos, básicamente. Claro, o sea, hay una necesidad de respirar, hay una necesidad de beber agua, hay una necesidad de comer, hay una necesidad de dormir bien, hay una necesidad de, en fin, de mantener, dice, la temperatura corporal, la homeostasis. Es decir, es un aspecto bien material del asunto, bien fisiológico, si ustedes quieren, y digo que esto adquiere una gran actualidad, porque sabemos que en tiempos de dominio del neoliberalismo y del capitalismo salvaje, lamentablemente, hasta el nivel fisiológico de la reproducción de la vida está amenazado, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que es interesante cómo él nos permite enlazar la cuestión de la felicidad, el bienestar, la realización humana, con esta dimensión esencial de la vida, ¿no? Claro, sin cuerpo no hay posibilidades. Tal cual. Entonces, mientras el neoliberalismo nos da el hermoso derecho de morirnos de hambre, bueno, Maslow nos dice, mirá, si nos morimos de hambre no hay vida, y si no hay vida no hay posibilidad de alcanzar felicidad alguna, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto importante. Y también, bueno, con esta ampliación que él hace de lo fisiológico, porque no es solamente comer y beber, es también un buen descanso, y este tipo de cuestiones también están amenazadas, ¿no? En una era de... Por supuesto. De salvajismo brutal, ¿no? Así que bueno, este primer plano, que insisto, parece de perogrullo, pero que es importante, diríamos incluso desde el punto de vista de la política pública, es esencial tenerlo presente, y creo que en cierto sentido él acá acierta en dar una jerarquía, ¿no? Es decir, esto evidentemente es lo primero, porque si no tenemos la panza llena, si no tenemos agua potable en condiciones, si no tenemos cloacas que permitan, ¿no?, eliminar los desechos corporales y, en fin, es decir, si no tenemos esas cuestiones básicas es difícil poder avanzar hacia otras cuestiones que evidentemente requieren tener eso garantizado. Así que, primer nivel, dice Maslow, las necesidades vitales, ¿no? Las necesidades básicas, necesidades fisiológicas. El segundo nivel, él le llama las necesidades de seguridad. Y esto también creo que es interesante, ¿no? Él va a hablar de 3 conceptos acá: seguridad, orden y estabilidad. ¿Pero a qué se refiere? Por un lado, por supuesto, la seguridad física, es decir, la integridad del propio cuerpo. Si yo no puedo en absoluto alcanzar ninguna realización si mi cuerpo está siendo vejado, sometido a la violencia, sea por la inseguridad, por la violencia urbana, o porque estoy sufriendo algún tipo de violencia en el hogar, o en el trabajo, o donde fuera, ¿no? Es decir, evidentemente, la integridad del propio cuerpo es esencial a la realización humana, o a la posibilidad de pensar en esa realización. Claro. Y también incluye acá la salud, ¿no? El mantenimiento de la salud, entendido en un sentido básico como el buen funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Y fíjense, acá también tenemos 2 grandes... todo eso cuesta plata, ¿eh? Para todo eso sí, eso te iba a decir. Para todo eso hace falta Estado. Dos grandes cuerpos jurídicos, administrativos, públicos, que tienen que ver con, por supuesto, la seguridad ciudadana, que efectivamente es una necesidad y es un derecho, y la salud, ¿no? El acceso a eso. Entonces tenemos estos 2 elementos, pero también él va a incluir acá, esto es interesante, además de esta seguridad física, además de la dimensión de la salud, él va a incluir una seguridad laboral, la importancia de tener una cierta garantía desde el punto de vista de los recursos que necesitamos para vivir, la seguridad entendida desde el punto de vista de la vivienda, y él lo incorpora, Si él habla de la cuestión de la vivienda, de la necesidad de tener un techo, fíjense que es un nivel distinto al meramente fisiológico, ¿no? Es un poquito más. Es lo fisiológico, pero que ya va acompañado de, bueno, la seguridad de acceder a determinados recursos, que es lo que básicamente nos facilita el trabajo en este tipo de sociedades en que vivimos, la vivienda, la seguridad física. Es decir, ¿por qué él habla de necesidades de seguridad? Porque se trata de sentirse seguro y protegido, ¿no? Esta es un poco la idea. Una vez que las necesidades fisiológicas están satisfechas, es loco, pero me parece que me estuvieses hablando del pasado, Santiago. Es increíble, pero es como que todo eso ya no ocurre. ¿Viste? No, por eso me parecía que aportaba mucho traer a Maslow este presente, ¿no? Y creo que también es un tema que nos cuesta a nosotros hablar,
¿no? Seguridad, orden y estabilidad, creo que son elementos que hoy que los hemos perdido, nos damos cuenta de la importancia que tienen, ¿no? Incluso para nuestras vidas cotidianas. Creo que son, Sí. es decir, tenemos que ver cómo incorporamos esta discusión desde un proyecto, por supuesto, popular, ¿no? El tercer nivel que Maslow va a plantear es el nivel social, es decir, la vida social. La vida social es una dimensión que va a por lo menos tal cual él la describe en esta dimensión, que veremos que luego se va como desplegando, ¿no? Pero en este primer nivel, él va a decir, bueno, tiene que ver con nuestra naturaleza social. Básicamente, la amistad, la pareja, la relación con los colegas, la familia, es decir, un primer nivel de sociabilidad sin el cual tampoco es posible esa realización humana, ¿no? Y fíjense que, una vez más, ya que estamos haciendo este contrapunto, digamos, con el modelo neoliberal de sociedad, algo que desarticula el neoliberalismo casi que por definición y por esencia es lo social, ¿no? Es decir, Claro. destruye la familia, destruye el club de barrio, destruye la comunidad organizada, rompe justamente ese tejido social que configura este tercer nivel de Maslow, ¿no? Podemos llamarlo así, con este término tan argentino, el tejido social. Bueno, ese tejido social conforma para Maslow un tercer nivel necesario, ¿no? Para alcanzar las etapas superiores de la felicidad y de la realización, ¿no? Incluso en términos aristotélicos diríamos, ¿no? Que el ser humano no puede vivir fuera de la sociedad. Lo gregario, Esta tercera ¿no? dimensión, Lo que claro, uno hace esta con tercera otros. dimensión refiere a eso, a las necesidades sociales. La cuarta dimensión es la dimensión que él llama de las necesidades de estima. Bien, ya Ajá, qué fíjense que estamos en un nivel, interesante. se va volviendo más sutil, ¿no? Por supuesto, es decir, ya Sí, dejamos sí, el sí, plano de pero lo, nos de lo más vamos material. acercando sí, Exacto, sí, nos vamos, a la sí, dimensión sí. él, insisto, él da una idea muy jerárquica de esto, ¿no? Para él estos son los niveles más superiores de lo humano, ¿no? Esto puede ser muy discutible, Pero pero hay que revisar si las jerarquías porque sin estima no hay comida, ¿eh? bueno, exacto. Por eso distintos autores han modificado la idea de la jerarquía, aunque manteniendo la idea de que hay distintos tipos de necesidades que están en diálogo entre sí. El propio Maslow revisa su teoría con el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, necesidades de estima. Él va a plantear dos tipos de estima. Él va a hablar de una estima baja y una estima alta. Pero ojo que no se refiere a una baja autoestima, son cosas distintas. Una estima baja, que sería el primer nivel de estima, es la estima que se deriva del respeto de las demás personas hacia mí, ¿no? Y de mí hacia los demás, ¿no? Pero básicamente hacia mí. Es decir, es tener el reconocimiento de los otros, el aprecio de los otros, contar con cierta reputación. Reputación puede ser de buen vecino, no siempre reputación profesional, ¿no? Por supuesto, o de buen maestro, o de buen compañero, es decir, Sí, ser aceptado. pero es digamos, es la mirada de los otros sobre mí, pongámoslo Sí, así. ¿Bien? eso. Esa es Bueno. la estima baja. La estima alta para él ya es un nivel un poquito superior, que ya tiene que ver con el respeto de uno hacia uno mismo. Fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, ya no es la mirada del otro sobre mí, sino de mí sobre mí, ¿no? Es decir, el hecho de lograr un cierto orgullo precisamente quizá por esa reputación o ese reconocimiento de los demás, pero también por la competencia que logré en mi actividad, por los logros de mi vida, en fin, por la confianza que me tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que sería más el nivel de lo que denominamos la autoestima en sentido estricto, ¿no? Ujú. Es decir, la estima baja tendría que ver más con la mirada de los demás sobre mí, y esta estima alta yo la asocio más a la idea de la autoestima, ¿no? Es decir, Claro. cómo yo me respeto a mí mismo, digamos así, cómo percibo mi propio valor, ¿no? Independientemente de la mirada de los demás. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. este es el cuarto nivel que tiene que ver con este reconocimiento. Y acá creo que agrega un elemento novedoso, Maslow, al incorporar un quinto nivel. Porque acá uno diría, bueno, ya está, ¿no? Tenemos reconocimiento de los demás, tenemos la vida social, la seguridad, el orden y la estabilidad, las necesidades fisiológicas cubiertas. ¿Qué más falta? ¿Qué más le falta al ser humano que siempre está tan insatisfecho, ¿no? Bueno, él dice, bueno, hay un quinto nivel, que es el más alto, el más difícil. Incluso él va a decir que pocas personas logran este grado de autorrealización, o por lo menos permanecen en un grado el quinto nivel se llama la autorrealización, ¿no? Sí. Él dice que pocas personas se permanecen autorrealizadas, la mayoría logra por momentos ese estado de autorrealización, pero luego vuelve a un estado inferior, digámosle así, que básicamente el quinto nivel
es el que nosotros denominamos un poco la idea del sentido, ¿no? La completitud. Él va a hablar del logro del pleno desarrollo potencial de las capacidades y los talentos, ¿no? Pero que va de la mano con una idea de trascendencia, donde el individuo ya queda subsumido en algo más grande. Aparece la idea del objetivo de la vida. Fíjese que en los niveles anteriores no aparecía. Si el objetivo de la vida. No, por ahí entra lo espiritual, ¿no? Por ahí. Claro, exactamente. Que él lo va a decir esto, ¿eh? No se trata de un Dios en particular, sino de una espiritualidad humana. Incluso lo va a hablar de lo estético y de lo cognitivo, ¿no? Que es un poco la idea de la verdad, el bien y la belleza, ¿no? Como los tres grandes pilares de la humanidad en sentido superior, ¿no? Es decir, si uno ve las obras clásicas de la filosofía, estoy pensando en Platón, por ejemplo, ya hablaba de estos tres grandes elementos, ¿no? El bien, la verdad y la belleza, como aquello a lo que la humanidad debía aspirar. En esta época tan mundana en que vivimos, de un capitalismo donde la única promesa de felicidad es hacer dinero, es acabar con el otro, hablar de esto parece estar hablando de ciencia ficción. Pero sin embargo, en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento humano, en la historia del arte, en la historia humana, en definitiva, ha sido el indagar sobre estos grandes elementos que son, en definitiva, donde se encuentra la posibilidad de la autorrealización, ¿no? Entonces, creo yo, es interesante volver sobre estas cosas, ¿no? Insisto, sí, sobre todo porque nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Claro, bueno, y ahí un poco uno no puede no leerlo esto desde la tradición argentina, lógicamente, sí, ¿no? Lógicamente, porque uno está muy emparentado. Puede hacer entrar muy bien a Maslow dentro de la tercera posición. ¿Por qué? Porque Totalmente. Nos está diciendo, bueno, muchachos, si no hay necesidades básicas cubiertas, si no hay trabajo, si la sociedad está rota, esa promesa... Y además, ¿cómo va a haber necesidades básicas cubiertas sin justicia social? No, claro, por supuesto que no. Y es interesante también, y creo que es un punto ciego que tenemos en el pensamiento crítico, no sé cómo llamarlo, el pensamiento popular, que es que nos cuesta meternos en las cuestiones del bienestar humano, pero desde el punto de vista más subjetivo, si se quiere, ¿no? Tenemos cierta tendencia a preocuparnos, porque es un poco la lucha principal, si quieren, por la cuestión material, y a veces dejamos de lado esta dimensión que es muy importante, ¿no? Es muy importante. De hecho, cuando uno revisa, yo lo encontré en Scalabrini, lo he encontrado en Perón y lo encuentro en otros autores, la cuestión de la autoestima, la cuestión del reconocimiento, la cuestión del sentido, adquieren un papel muy importante, ¿no? Entonces creo que es valioso que nosotros no quedemos subsumidos solo en la lucha cotidiana por la vida, digamos, por la vida en el sentido material, sino que también tengamos un discurso, una propuesta, una idea en relación a esta otra dimensión, que como bien dijiste vos, no es que el pobre que lucha por la comida no tiene presente la cuestión del sentido, ¿no? También está ahí. Por eso busca generalmente la religión, ¿no? Como fuente del sentido. Bueno, entonces sin que esto implique ir contra la religión, ni mucho menos, pero tenemos que ser capaces también desde la política de tener un discurso sobre estos temas, ¿no? La felicidad, el bienestar. Sin política no hay felicidad. No, la política ¿no? garantiza la felicidad, pero sin política no la hay. Hasta la semana que viene. Bueno, un beso, Santiago. Adiós. Hasta la semana que viene. Chao. Cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante.